Este hombre es un exelectricista que dejó su huella en la Copa del Mundo. En realidad, logró algo que nadie esperaba. Asumió una enorme responsabilidad cuando no había nadie más dispuesto a hacerlo. Salió del retiro y consiguió doblegar a España, la vigente campeona de Europa y una de las selecciones más grandes del mundo. El partido se disputaba en Atlanta. En su primera participación en una Copa del Mundo, la selección de Cabo Verde tenía como rival a la gran favorita del torneo, España. Que España se quedara sin anotar ese día era, en circunstancias normales, simplemente imposible, porque apenas comenzó el partido, España se lanzó con todo al ataque y asedió sin piedad la portería de Cabo Verde. No fue una, ni dos, ni 10, ni 15, fueron exactamente 27 ataques de muchísimo peligro. Y de esas jugadas, 7 eran lo que cualquiera llamaría goles cantados. Pero este hombre, él solo, logró rechazarlas todas. Cuando terminó el partido, estaba de rodillas sobre el césped, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo el mundo pensó que lloraba de felicidad, pero no era así. Y cuando le preguntaron por qué lloraba, la respuesta que dio conmovió el corazón de millones de personas. Dentro de un momento, cuando tú también la escuches, será muy difícil contener las lágrimas. Pero antes, déjame contarte la historia de este hombre de 40 años. Su verdadero nombre es Josimar José Évora Díaz, aunque el mundo entero llegó a conocerlo como Bocina. Y ahí es precisamente donde comienza esta historia. Con ese nombre, Bocina, nació el 3 de junio de 1986 en Cabo Verde, un pequeño país insular del Atlántico con apenas 500,000 habitantes. Su padre era militar y su madre pasaba gran parte del día trabajando. Por eso, creció junto a sus abuelos maternos. A primera vista, puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad no lo es, porque muchas de las respuestas a la historia que estoy a punto de contarte se encuentran justamente aquí. Si quieres entender su carácter, su espíritu de lucha y cómo llegó hasta donde está hoy, guarda este detalle en un rincón de tu memoria. Aunque su padre era militar, también era un apasionado fanático del fútbol. Mientras veía la Copa del Mundo de 1986, quedó profundamente impresionado por un futbolista argentino. Y no era el nombre que todos están pensando. Maradona era nada menos que el legendario Jorge Valdano. Su padre quería ponerle ese nombre en su honor, pero las autoridades no aprobaron ese nombre por ser extranjero. Entonces decidió llamarlo como otro de los grandes héroes de aquel mundial, el lateral brasileño Josimar, quien marcó goles inolvidables durante ese verano. Pero nosotros dejaremos esos nombres de lado para centrarnos en el que realmente marcó su vida, Bocina. Para entender ese nombre, tenemos que viajar 40 años atrás, a una calle de Mindelo, en la isla de São Vicente, en Cabo Verde, a un barrio donde los niños jugaban fútbol descalzos hasta que se ocultaba el sol. Josimar era el más pequeño del grupo. Jugaba contra niños que le llevaban 3 o 4 años de ventaja y recibía golpes constantemente. Había momentos en los que ya no podía soportarlo. Cuando la rabia era más fuerte que su orgullo, salía corriendo de regreso a casa. Y siempre corría hacia el mismo lugar, con su abuela. Los niños del barrio lo vieron tantas veces hacer lo mismo que empezaron a burlarse de él. Le pusieron un apodo. En portugués, a Bocina significa mi abuelita. En realidad, era una forma de humillarlo. Era como decir, el niño débil que siempre corre a refugiarse con su abuela. 40 años después, esa misma palabra estaba bordada en la espalda de la camiseta de la selección de Cabo Verde, y este hombre la llevaría con orgullo en la Copa del Mundo. Lo que un día fue un insulto se convirtió en una identidad, y aquellas burlas terminaron transformándose en un legado. Desde muy pequeño aprendió el oficio de electricista gracias a su padre, pero sus sueños iban por un camino completamente distinto. Josimar no se formó en ninguna academia de fútbol. Su barrio fue su escuela y las calles, sus salones de clase. Y hay un detalle muy curioso, hasta los 16 años ni siquiera jugaba como portero. Comparado con los chicos de su edad, era delgado y físicamente muy frágil. En la cancha jugaba como mediocampista. Sus pies hablaban mucho mejor que sus manos. Pero entonces ocurrió algo que sorprendió a todos. De un momento a otro empezó a crecer. Se hizo más alto, sus hombros se ensancharon y sus manos crecieron. El primero en darse cuenta de esa transformación tan peculiar fue su entrenador, quien prácticamente lo obligó a ponerse bajo los 3 palos. Porque al ver sus reflejos extraordinarios y esa determinación de nunca rendirse, comprendió que podía convertirse en portero. Así fue como Bocina encontró su verdadero destino. Desde ese momento, era portero. Con apenas 21 años, firmó su
primer contrato como futbolista profesional con el Batuque FC, el club de su ciudad natal, Mindelo. Era el sueño de toda su infancia hecho realidad, pero la historia no terminó ahí. Apenas 2 años después, fue transferido al CS Mindelense, el eterno rival del Batuque. Sobre el papel, ambos eran dos de los clubes más importantes de Cabo Verde, pero la realidad era muy distinta, porque Cabo Verde no era Brasil ni Argentina. No era un país donde el fútbol moviera presupuestos gigantescos, estadios imponentes ni inversiones millonarias. Era una pequeña nación insular en medio del océano, con recursos muy limitados. El gran sueño de Josimar era jugar en Europa, pero para llegar hasta allí, tenía que encontrar un camino diferente. Y esa oportunidad apareció en 2011. Hizo las maletas y puso rumbo a Angola. Su nuevo destino era el Progreso Associacao do Sambizanga, pero al llegar se encontró con una situación muy curiosa que jamás habría imaginado. Resulta que el equipo ya tenía a otro portero llamado Josimar en sus registros. Como los confundían constantemente, los directivos del club le hicieron una propuesta sencilla, pero que terminaría cambiándole la vida. ¿Por qué no usas tu apodo en la espalda de la camiseta? Así fue como Bocina, un apodo que durante años había sido solo una broma de su barrio, apareció por primera vez en el fútbol profesional. Tal vez ese día no se dio cuenta, pero aquel fue uno de los momentos más importantes de toda su vida, porque ese nombre que sus amigos de la infancia le habían puesto como una simple broma, años después terminaría convirtiéndose en una marca reconocida por millones de aficionados al fútbol. Aquel apodo que alguna vez fue motivo de burla, finalmente se transformó en su verdadera identidad. Según los estándares del fútbol moderno, dio el salto al profesionalismo a una edad muy tardía. Su primer contrato como futbolista profesional llegó cuando tenía 25 años, una edad en la que muchos jugadores ya se habían consolidado en la máxima categoría y otros incluso empezaban a pensar en el final de sus carreras. Todavía nadie tenía los ojos puestos en él. Las cámaras no lo seguían, los periódicos no hablaban de él y los grandes clubes no llamaban a su puerta. El gran salto aún estaba muy lejos, pero hay historias que no se escriben de la noche a la mañana, y la de Bocina se construyó en silencio. Nunca jugó en un gigante como el Real Madrid, el Barcelona o el Arsenal, pero temporada tras temporada, ahí estaba Bocina, entrenando, compitiendo, sin contratos millonarios, sin cámaras, sin seguidores. Primero fue Angola, después se abrieron las puertas de Europa. El Zimbru de Moldavia, el AEL Limassol de Chipre, el Trenin de Eslovaquia y el Gil Vicente de Portugal. Hubo momentos en los que pensó en dejarlo todo. Él mismo lo confesó. Hubo épocas en las que la selección de Cabo Verde parecía nada más que un sueño, y en las que clasificar a una Copa del Mundo parecía completamente imposible para su país. Pero nunca se rindió. Cuando comenzó la Copa del Mundo de 2026, Bocina tenía 40 años. Su contrato con el Chaves, de la segunda división de Portugal, terminaba el 1 de julio. Llegó a Atlanta sin tener asegurado un equipo para la temporada siguiente. Según Transfermarkt, su valor de mercado era de apenas 50.000 euros, el precio de un auto usado, el salario mensual de uno de los suplentes de España, y ese hombre sería el encargado de defender la portería de Cabo Verde frente a la vigente campeona de Europa. España comenzó exactamente como todos esperaban: dominio absoluto, circulación rápida del balón, presión constante. La mayoría pensaba que España ganaría por un marcador de 5-0 o incluso 6-0, pero ocurrió algo que nadie veía venir. Cabo Verde se replegó y comenzó a resistir, y en el corazón de esa resistencia estaba Bocina. España remató 27 veces. 27. 7 de esos disparos fueron directamente a portería, y en cada uno, la afición española ya cantaba el gol. Aquella espectacular estirada con la punta de los dedos para desviar al córner el disparo de Ferran Torres. El impresionante salto con el que detuvo el peligroso remate de cabeza del Laporte. Y la jugada que se llevó la mayor ovación, aquella doble atajada. Primero sacó un cabezazo junto al poste. El balón quedó vivo y, cuando llegó el segundo remate, lo bloqueó con una calma casi imposible de creer. Para cualquiera que estuviera en la tribuna, fue un momento indescriptible. Los jugadores españoles comenzaron a mirarse entre ellos, sin entender lo que estaba pasando. Pedri terminó viendo una tarjeta amarilla en el minuto 93, fruto de la desesperación. El entrenador hacía gestos de impotencia desde el banquillo, y entonces el árbitro señaló el final del partido: 0-0. Cabo Verde acababa de conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, y lo había logrado nada menos que frente a una potencia del fútbol mundial.
Bocina fue elegido el mejor jugador del partido. Cuando le acercaron el micrófono, todas las miradas del mundo estaban sobre él. Todos esperaban una celebración, un grito de alegría, una explosión de emoción, la actitud de un campeón. Pero no ocurrió nada de eso. Bocina no podía hablar, la voz le temblaba, tenía los ojos enrojecidos, las palabras apenas le salían. Estaba a punto de revelar, por primera vez, la verdadera razón detrás de aquel momento, de aquellas lágrimas y de esa explosión de emociones que mencionamos al comienzo del video. Llevaba años guardando esa historia en su corazón, y ahora, frente a millones de personas, por fin iba a abrir esa puerta. Habló de su abuela, habló de su abuelo, de las dos personas que lo criaron mientras su madre trabajaba y su padre cumplía con su servicio militar. Ya no están aquí, dijo. Se fueron hace algunos años. ¿Cómo me habría gustado que pudieran vivir este momento? La mayoría de quienes lo escuchaban pensó que esa era toda la historia. Entonces le preguntaron por su madre, y Bocina bajó la mirada. Mi mamá no pudo venir. Silencio. No logramos resolver la visa a tiempo. No nos alcanzó el dinero. Mi mamá está viendo el partido desde casa, por televisión. Eso fue todo. Esas dos frases bastaron para que, en cuestión de horas, la historia de Bocina dejara de ser simplemente una noticia deportiva y se convirtiera en algo mucho más grande. La historia de un hombre que había logrado lo imposible. De un hombre que acababa de escribir la página más gloriosa en la historia de su país. Y su madre no estaba allí porque no había dinero suficiente para completar a tiempo los trámites de la visa. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue de esas cosas que solo el fútbol puede provocar. Las redes sociales explotaron, no por polémica, no por escándalo, sino por personas compartiendo la historia, traduciéndola a otros idiomas, comentando con lágrimas y llenando de mensajes el perfil de Instagram de Bocina. Antes del partido tenía 51,000 seguidores, horas después eran millones, al día siguiente, aún más. Pero lo más importante no eran los números, era lo que estaba ocurriendo fuera de las pantallas. La historia llegó a personas con poder de decisión. La FIFA intervino. Los contactos diplomáticos entre las autoridades de Estados Unidos y la Federación de Cabo Verde se aceleraron. Procesos que normalmente tardan semanas se comprimieron en horas. Y días después, la visa de la madre de Bocina fue aprobada. Recorrió miles de kilómetros. Estaba en las gradas del Hard Rock Stadium en Miami y vio a su hijo defender la portería contra Uruguay. Para cualquiera que no conociera la historia, resultaba imposible entender por qué un portero de 40 años buscaba con la mirada a alguien entre el público antes de cada partido. Pero ahora tú también lo sabes. Solo unos días después del partido, la FIFA decidió abrir la puerta a una historia increíble. 40 años atrás, contactaron al hombre que inspiró su nombre, la leyenda del fútbol argentino Jorge Valdano, y le contaron la historia de Bocina. Valdano no podía creer lo que escuchaba, porque aquel joven futbolista argentino que había pisado el campo en la Copa del Mundo de 1986, años después, de una forma completamente inesperada, volvía a estar presente en la Copa del Mundo de 2026. Pero esta vez, a través de la historia de otra persona. En ese momento de sorpresa y orgullo mezclados, Valdano dijo lo siguiente: después de haber jugado la Copa del Mundo de 1986, 40 años más tarde estoy viviendo indirectamente esta Copa del Mundo de 2026 gracias a Bocina. Luego, con una sonrisa, añadió: no sé por qué eligió mi nombre cuando estaba Maradona allí, pero no podría sentir un orgullo más grande que este. Y cerró su mensaje con estas palabras: un fuerte abrazo a Bocina, a su padre, a Josimar y a todos los que forman parte de esta historia. Quizá lo más hermoso del fútbol sea precisamente eso. A veces, un nombre no es solo un nombre. A veces, un nombre es el símbolo de un sueño nacido muchos años atrás, de un ídolo de la infancia y de un vínculo invisible entre dos copas del mundo distintas. Una historia que comenzó hace 40 años y que 40 años después volvió a cobrar vida en otro escenario. La historia de Bocina es mucho más que un cuento de fútbol. Él nunca fue una estrella que creciera bajo los reflectores. No salió de las mejores academias del mundo, ni fue detectado por grandes clubes desde niño. Durante gran parte de su carrera, compitió lejos de los escenarios que veían millones, luchando en ligas donde casi nadie ponía atención. Su mayor fuerza nunca fue solo su talento, sino su fe. Su abuela y su abuelo, que estuvieron a su lado en la infancia, esas personas que lo apoyaron y le enseñaron a mantenerse firme frente a la vida. Y aquel pequeño apodo que un día nació en la calle, incluso usado como burla, Bocina. Quizás nadie habría imaginado que ese nombre, años después, se convertiría en una historia de Copa del Mundo. Ese niño que salió de las humildes calles de Mindelo primero persiguió otro sueño dentro de la cancha. Incluso cuando se convirtió en portero a los 16 años,
años, nadie pensaba que algún día llegaría a uno de los escenarios más grandes del mundo. Los años pasaron. Moldavia, Chipre, Eslovaquia, Portugal. No hubo grandes trofeos, no hubo contratos millonarios, no hubo portadas de periódicos, solo una lucha silenciosa, día tras día, por ser un poco mejor. Y entonces, cuando llegó a los 40 años, justo cuando muchos pensaban que el fútbol ya le estaba cerrando la puerta, el fútbol le dio el regalo más grande de su vida. Frente a él estaba el campeón de Europa. Todos esperaban que España ganara. Pero ese día, en el campo no había solo un portero. Había un hombre que nunca se rindió durante 40 años. Con sus atajadas, le dio a su país el primer punto en la historia de la Copa del Mundo. En un instante, llevó la historia de una pequeña nación insular a todos los rincones del mundo. Porque hay jugadores que son recordados por sus títulos y otros que son recordados porque les recuerdan a las personas porque se enamoraron del fútbol. La historia de Bocina nos mostró esto. A veces, el fútbol no le da el escenario más grande a los más brillantes, sino a quienes han trabajado en silencio durante años, a quienes nadie creía, pero que nunca renunciaron a su sueño. La Copa del Mundo de 2026 comenzó descubriendo historias increíbles, y probablemente seguirá haciéndolo. Si la historia de Bocina te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.